Hola y bienvenido a nuestra última clase de nuestro estudio de Efesios. Estamos ahora por empezar un estudio del capítulo 5, versículo 20, hasta el capítulo 6, versículo 20. En esa sección de la escritura de Efesios, vamos a ver cómo la iglesia que agrada a Dios puede glorificar a Dios. O en otras palabras, cómo glorificar a Dios en la iglesia. El estudio nuestro de hoy es un estudio que empiece en lo que podemos ver en el versículo 32 del capítulo 5, donde dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, pero dice, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Hermanos, sin entender el misterio, no se sabe cómo glorificar a Dios en la iglesia. El misterio es lo que vemos en los últimos versículos del capítulo 5. El misterio tiene todo que ver con una iglesia pacífica que está siempre en guerra. Pacífica, pero siempre en guerra contra, o se puede decir con, Satanás y sus ángeles. Para empezar, vamos a ver que la iglesia que agrada a Dios siempre busca la paz. Versículo 31 del capítulo 5 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y las dos serán una sola carne. Este es el misterio. Es que el matrimonio de Adán y Eva representa la relación entre Cristo y su iglesia. Al analizarlo bien, se puede ver varias cosas muy semejantes. Por ejemplo, Eva fue tomada del costado de Adán y el hombre tuvo que dejar a sus padres y vivir con su esposa. Adán amó a su esposa. Hubo una sola esposa para Adán, Mateo capítulo 19, versículo 8. Y el matrimonio de Adán y Eva fue para toda la vida. Pero la semejanza se ve en la iglesia. Como Eva fue tomada del costado de Adán, la iglesia fue tomada del costado de Cristo, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que Él la compró con su propia sangre. Y como el hombre tuvo que dejar a sus padres y vivir con su esposa, Cristo dejó el cielo, dejó su padre para estar con su esposa aquí en la tierra y también para vivir con ella eternamente en el cielo. Como Adán amó a su esposa, Cristo ama a su esposa. La amó a tal punto de dar su vida por ella en la cruz del Calvario. Y como para Adán hubo una sola esposa, hay una sola esposa para Cristo, es la iglesia. La bonita, la bonita esposa comprometida de Cristo, es la iglesia. Y como el matrimonio de Adán y Eva fue para toda la vida, el matrimonio de Cristo y su esposa durará para siempre. Así que en esta parte de nuestro estudio de los últimos versículos del capítulo 5 hasta capítulo 6, vemos que la iglesia que agrada a Dios siempre busca la paz. Porque lo que vamos a ver en el estudio aquí hoy es que la armonía en la casa y en la iglesia produce familias y también iglesias fuertes.
Entonces la armonía es importante para producir una iglesia en armonía con Dios, una iglesia fuerte que puede servir como ejemplo de lo que somos nosotros, los cristianos. Y esta armonía, según el capítulo 5, versículo 1, se basa en la sujeción. Capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la armonía empieza en sujetarnos los unos a los otros. Y lo que vamos a ver es que el versículo 22 nos enseña, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces vemos que para principiar a tener una iglesia fuerte, tenemos que amar, las esposas tienen que amar a sus esposos. Dice el versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos. Y vamos a ver en este estudio que en la opinión mía no hay diferencia entre amor o amar, el verbo amar, y sujetarse, que es la misma cosa. La persona sometida a su esposo o la mujer sometida a su esposo está mostrando su amor para con su esposo. El esposo mostrando amor a su esposa está también sujeta a la esposa porque siempre va buscando lo mejor para ella. Es el sentido muy a fondo, más a fondo, de la palabra ágape, la palabra amor. El amor verdadero es el amor que busca siempre lo mejor para la otra persona. Entonces el esposo que ama a su esposa está buscando siempre lo mejor para ella. Y la esposa que está sujetada a su esposo, entonces ella está mostrando su amor para él. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas sometidas a sus esposos, maridos sometidos amando a sus esposas. Y luego capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces los hijos son sometidos también a sus padres. Esposas sometidas a sus esposos, maridos sometidos amando a sus esposas, e hijos quienes obedecen a sus padres, quiere decir que se someten también a sus padres. Y luego versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vemos aquí también que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Qué quiere decir? Someterse a sus padres, amar a sus padres. Y luego sigue diciendo versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Aún los siervos, podemos decir en nuestro tiempo los empleados, deben obedecer a sus amos o a sus jefes, deben someterse a sus jefes. Y luego, dice versículo 9, y vosotros, hablando de los jefes, los amos, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Interesante, ¿no? Esposas sometidas a sus esposos, amando a sus esposos. Maridos sometiéndose a sus esposas, amando a sus esposas. Hijos obedeciendo a sus padres, sometiéndose a sus padres. Hijos que honran a sus padres, lo mismo. Siervos empleados que obedecen a sus amos, que se someten a los amos. Amos que tratan bien a sus siervos, sometiéndose a sus siervos.
todo va de acuerdo con lo que necesitamos en la iglesia para que la iglesia pueda llegar a ser fuerte, grande, una iglesia que puede crecer en toda manera, empieza en la casa. Pero también, aunque vemos que la iglesia es una iglesia de paz, pacífica siempre, buscando la paz en la casa, en la iglesia, en la comunidad, es una iglesia también que tiene que estar lista a todo tiempo a luchar. En el capítulo 6 de Efesios, aquí empezando con el versículo 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñida a vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. Una iglesia pacífica que está siempre lista a luchar. La verdad es que lo que estamos viendo aquí es que cuando haya paz adentro de la iglesia iglesia puede concentrarse en la lucha contra el enemigo afuera, que siempre es Satanás. Entonces, una iglesia pacífica está lista a pelear contra las acechanzas de Satanás. Y fíjense bien que en estos versículos, 6 veces, en 8 versículos, el Espíritu Santo, los versículos 10 al 18, el Espíritu Santo manda a la iglesia que esté lista a luchar. La iglesia debe estar lista a luchar, pero 6 veces dice o manda la necesidad de estar preparado. En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear contra Satanás. Versículo 11, para que podáis estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra contra Satanás y con sus huestes. Capítulo 6, versículo 13, dice, para que podáis resistir. ¿Resistir a quién? Resistir a Satanás, sus tentaciones, sus tribulaciones. Capítulo 6, versículo 13 también dice, una vez más dice, para estar firmes. Firmes, ¿por qué? Porque estamos peleando contra Satanás. Versículo 14, estad pues firmes,
Y luego 18, velando con toda perseverancia, velando siempre, fortalecidos en el Señor, para que podáis estar firmes, para que podáis resistir, estar firmes, estad pues firmes, velando con toda perseverancia. ¿Por qué? Porque estamos de verdad en una gran guerra a todo tiempo contra Satanás. Y tenemos que prepararnos y tenemos que mantenernos firmes, estando siempre listos a hacernos frente contra los ataques de Satanás. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque alrededor de nosotros son los leones y los lobos. Satanás anda como león rugiente buscando quién puede devorar, pero también dice el apóstol Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, que ellos mismos, algunos de ellos, se iban a convertir en lobos rapaces para engañar aún a la iglesia. Alrededor de nosotros hay leones y hay lobos, y por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que estar firmes, tenemos que resistir, tenemos que velar siempre con toda perseverancia, porque Satanás es un enemigo fuerte, y nos puede vencer si no estamos nosotros completamente preparados, listos a estar a estar firmes siempre contra los ataques de Satanás. La verdad es, hermanos, es que los cristianos no están listos para hacer la guerra contra Satanás hasta que se hayan vestido de toda la armadura de Dios. Fíjense bien lo que dice el versículo 12. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alrededor de nosotros, hermanos, hay una gran lucha siempre. Satanás con sus huestes, batallando contra Dios y sus huestes, los poderes de la maldad de Satanás, haciendo guerra contra los poderes de la verdad, y nosotros estamos en verdad en el mero centro de esta lucha. Satanás batallando por nosotros, por nuestras almas, para condenarnos. Dios batallando para salvarnos. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos. Dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tenemos que ponerla toda. Si no hemos puesto toda la armadura de Dios, Satanás nos va a vencer, porque va a buscar el lugar donde más le conviene y le vamos a atacar allí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí está, hermanos, la esperanza, que aunque Satanás es poderosísimo, la verdad es que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. El que está en nosotros es mayor a aquel que está en el mundo. El poder de Dios está a nuestro lado. Tenemos el poder de la armadura de Dios para recibir o tener con nosotros a nuestro lado
el gran poder de Dios, tenemos que poner la armadura, toda la armadura de Dios. Para mí es bien interesante la primera cosa mencionada aquí en el capítulo 6 y el versículo 14, hablando de la armadura de Dios. La primera cosa, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Es muy fácil pasar por alto lo que tenemos aquí y no entender el significado importantísimo de este versículo. Ceñir los lomos ¿con qué? Con la verdad, con la verdad. Ceñir los lomos es una figura retórica. Ceñir los lomos simboliza proteger lo principal del cuerpo. Para ellos los lomos es el centro del hombre, centro de la reproducción del hombre. Entonces tenemos que ceñir los lomos con la verdad. Significa preparación y protección. Preparación y protección. La preparación es la preparación de la palabra, pero en este caso, la palabra verdad, ceñidos los lomos con la verdad, no se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Porque vemos esto en el versículo 17, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la verdad del Espíritu, la palabra de Dios, bueno, es la espada. Pero aquí estamos ciñendo nuestros lomos con la verdad. ¿De qué verdad se habla? Vamos a ver esto en un momento, pero mientras, importante anotar que el soldado romano llevó siempre un cinturón del griego soster o soster, que juntó la armadura al talle y soportó parte del peso de la armadura de Dios, de la espada y de otras cosas. Entonces, este cinturón muy importante que para proteger el sóster o la zona importante para engendrar siempre luego hijos, otros hermanos cristianos también. A veces servía como cinturón para la espada. Y la verdad es que lo que vemos aquí es la importancia de entender que hay una verdad que nos prepara para acción y nos protege de ataques del enemigo. Y esa verdad, aunque se puede decir que la palabra de Dios nos prepara para acción, pero yo creo que en este caso se refiere el texto aquí no a la verdad de la palabra de Dios, porque esto se menciona en el versículo 17, sino a la verdad personal, a la verdad personal. No se refiere a la palabra de Dios, se refiere, hermanos, fíjense bien, a la honradez personal, el ser honestos con nosotros mismos, con otros y con Dios. Se refiere a la verdad personal, que estamos andando en la honradez personal. Estamos honestos con nosotros mismos, con otros y también con Dios. Si no estamos practicando nosotros la honestidad, Satanás nos va a vencer muy fácil, pero muy fácilmente. Por eso creo yo,
la primera mención de una parte de la armadura de Dios es la de ceñir los lomos con la honradez personal, con el ser honestos con nosotros mismos, con otros y con Dios. La honestidad. Algunos están listos para estar firmes en el Evangelio, pero no para la honradez absoluta en sí mismo. Si deseamos nosotros vencer sobre Satanás, empieza con la honradez absoluta en nosotros mismos. Sin esta armadura, la honradez personal, el resto de la armadura de Dios no vale para nada, porque Satanás sabe que ya nos tiene, ya no podemos ponerla toda, pero sin vamos a decir, cinturón de la honradez personal, Satanás ya ha ganado la victoria. Pero sigue diciendo el versículo 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza protegió siempre el corazón. Era una cosa de metal que protegía al cuerpo, al pecho, que protegía al cuerpo. Los soldados griegos, no romanos, griegos lo llamaron el cardiofulax. El cardiofulax. Se ve la palabra cardio en esta palabra cardiofulax. Protegía al corazón, protegía los centros del cuerpo. Y la verdad es que la justicia protege el corazón del cristiano, el ser justo como Dios, el ser justo como Cristo Jesús, el de no practicar la amistad de una persona y el odio a otra persona, de no practicar como nos enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y el versículo 32 que nos enseña que para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Parte de la armadura de Dios es la de ser justos con Dios, justos con nosotros mismos, justos con los demás y justos con Dios. Porque, hermanos, la injusticia es un colesterol en el corazón que puede, al fin y al cabo, puede causar un ataque de corazón y la muerte de la persona. Tarde o temprano, el que no practica la justicia va a ser destruido por Satanás, va a ser destruido adentro en su corazón, va a tener un infarto, un ataque de corazón espiritualmente hablando que le va a matar. Tenemos que guardarnos siempre, guardar el corazón con la coraza de la justicia. Pero dice el versículo 15 algo también interesante. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos, perdóneme, estoy en primero de Juan, debo buscar Efesios. Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muy, pero muy interesante lo que tenemos aquí. Generalmente
se vestían los soldados romanos con sandalias, que llamaríamos nosotros algo parecido a sandalias, botas, porque tenían siempre como botas la habilidad de firmarse alrededor de los tobillos. Pero la verdad es que ellos tenían otro calzado que ellos pusieron para hacer la guerra, para pelear. A esas sandalias ellos añadieron clavos largos, parecidos a los zapatillos con clavos que usan los bosqueros. No sé si han dado cuenta de esas cosas, pero en mi juventud, pasé mi juventud hasta tener más o menos los 20, 23, 24 años, trabajando en los bosques. Y llevaba yo siempre esas botas con los clavos largos en las botas para poder correr aún encima de la madera. Y eso me fue muy fácil por esos clavos que tenía. Pero la verdad es que los troncos no me presentaron ningún problema. Andaba yo como conejo allí en los troncos porque tenía puestos los clavos. Pues en el caso de los soldados romanos era más o menos igual, semejante. Al soldado se le dio la habilidad de estar firme siempre, aún en el lodo o también en la sangre. Porque en una batalla así, a mano, con espadas, cosas así, siempre salió mucha sangre, hasta tener sangre en toda la tierra, y la tierra con la sangre se pone pero muy lisa, muy lisa. Entonces los soldados necesitaban algo como los clavos para plantar todos los pies en la tierra y permanecer allí, pasa lo que pasa en el lodo o en la sangre, batallando hasta el fin, estándose firme, siempre pasa lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que calzar los pies con el apresto, dice, del Evangelio. El apresto del Evangelio es creer y confiar absolutamente en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y también en la presencia actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Calzar los pies con el apresto del Evangelio quiere decir tener una fe absoluta en Cristo Jesús. Fe en su vida perfecta, fe en su muerte, fe en su sepultura, fe en su resurrección y fe en su presencia actual, que Cristo está con nosotros, ayudándonos, y vamos a vencer porque Cristo ya ha vencido sobre Satanás. Para nosotros solamente nos resta estar firmes hasta el fin, y Jesucristo nos va a dar siempre la victoria. Jesucristo mismo dijo, cuando les dio la gran comisión, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí, estoy con vosotros, estoy siempre, verbo presente, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesucristo estará con nosotros siempre. Tenemos que tener mucha fe en esto porque Satanás nos va a tentar, nos va a enviar tribulación, nos va a molestar en toda manera, tratando de desviarnos del camino de Dios. Y una cosa que tenemos que hacer es
permanecernos firmes, estar firmes hasta la venida de Cristo o hasta la muerte. El versículo 16 dice, tomad sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Los romanos en verdad llevaron dos clases de escudos, uno grande y el otro pequeño. Y esos dos escudos tenían nombres diferentes. La palabra aquí para escudo es la palabra griega tureos, la cual quiere decir literalmente puerta. Era un escudo más o menos tamaño de una puerta grande y tenía una gran habilidad. Medía como 2,5 por 4 pies, 2,5 de ancho, 4 pies de alto, y los utilizaron para crear una barrera humana de puertos entre ellos y el enemigo. Tenía la habilidad de plantar el escudo en la tierra así, pero cada escudo tenía en su lado cómo conectar el escudo del soldado al lado nuestro, al escudo nuestro, para formar una barrera aquí que no se podía pasar fácilmente. Entonces, lo que nos enseña aquí es que nuestra fe nos protege de los dardos del diablo. También nos protege de la espada del enemigo. Nos protege de todo el poder de Satanás, nuestra fe. Entonces, si tenemos nosotros puesto siempre el escudo de la fe con calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, estamos listos para hacernos frente contra los dardos del enemigo. Pero dice el versículo 17, otra cosa, cuando se junta esa fe nuestra con la de otros hermanos, como los escudos, se forma una barrera que no se puede penetrar, a lo menos fácilmente. Y luego dice el versículo 17, en la primera parte, tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de los soldados romanos los protegieron a los yelmos la zona más vulnerable, se puede decir, del cuerpo, en la cabeza. Siempre hecho de metal, a veces de bronce, otros metales, pero siempre cosa muy bonita. Y los llevaron los soldados romanos con dos propósitos. El uno fue para protección, pero también el otro para belleza, porque los yelmos eran pero muy bonitos y los soldados los llevaron con mucho orgullo. Entonces, el yelmo de la salvación es igual. La salvación nos protege, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La salvación nos protege. Tenemos al Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra salvación.
Pero además de esto, también tenemos algo que nos hace más bellos. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de que presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, una iglesia, nosotros, en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El yelmo de la salvación nos protege y nos hace más bellos. Pero la última parte del versículo 17 también dice, tomad la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La espada romana midió más o menos 22 pulgadas de largo, 22 pulgadas, filo de dos afilado de dos lados y perfectamente recto, perfectamente derecho. Una espada muy importante. Se ocupó la espada para ambos, el atacar y el defenderse. Para estar firmes, tenemos que conocer y también usar la Biblia. Es posible conocer la Biblia sin practicarla. Tenemos que conocerla y también practicarla, usarla. No es suficiente tener una espada con que vamos a nada más protegernos. Tenemos que usarla para vencer sobre el enemigo. Nosotros tenemos que conocer y practicar la Biblia, la palabra de Dios. Ahora bien, son 6, vamos a decir, pedazos de la armadura de Dios. Pero hay una séptima. La séptima pedazo de la armadura cristiana es la más vital para el soldado cristiano. La séptima es la de mantener comunicación siempre con el general, con el líder, con nuestro Señor Jesucristo, y mantenemos contacto, comunicación con Jesucristo, con nuestro Dios, siempre por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra de Dios. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Mantenerse en comunicación a todo tiempo con nuestro líder, con el Señor Jesucristo, por medio de la oración. La oración nos mantiene en contacto, en comunicación con Cristo. La oración también nos fortalece, sabiendo que Dios nos va a contestar nuestras peticiones, nos va a enviar la ayuda que necesitamos, que le pedimos. La oración es vital para ganar la victoria. La oración nos hace denuedos a los que atacan las fortificaciones de Satanás con el Evangelio. Si deseamos pelear con valor y con confianza, tenemos que practicar siempre a mantener la comunicación por medio de la oración y también por medio del estudio de la palabra de Dios. Pero también dice que debemos mantenernos en súplica siempre por todos los santos, y dice el apóstol, y por mí. Debemos orar siempre por los demás hermanos, los que están
peleando la buena pelea con nosotros en la congregación, en la familia, en la comunidad, en el mundo. Debemos pasar siempre mucho tiempo en oración por los misioneros, por nuestros compañeros, por nuestras familias, por nosotros mismos, para que podamos nosotros pelear la buena batalla con valor y con fe, sabiendo que Cristo nos va a dar la victoria. Así que, en conclusión, vamos a leer los versículos 21 a 24 y luego ver un poco de repaso. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El apóstol Pablo está por enviar a Tíquico a los Efesios, a la ciudad de Éfeso. El apóstol estaba encarcelado en Roma, pero Tíquico va a irse a Éfeso. Versículo 22, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí vemos la necesidad de la comunicación entre los hermanos, la necesidad de tener siempre compañerismo. Versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así que, como para conclusión, la iglesia que agrada a Dios es un cuerpo pacífico, pero siempre lista para hacer guerra. Siempre lista para hacer guerra. El cuerpo está listo siempre para hacer guerra. Con los lomos ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia, con calzados, con tener calzados los pies con el apresto del Evangelio, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la protección y dirección de la oración, la comunicación con Dios. Así que una iglesia lista para hacer guerra es una iglesia que se ha preparada ¿por qué? Capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, por la sujeción los unos a los otros, nos preparamos para hacer guerra. Esposas sometidas a sus maridos, maridos quienes aman, se someten a sus esposas, hijos quienes obedecen a sus padres, hijos que honran a sus padres, siervos o empleados quienes obedecen a sus amos, jefes. Si practicamos todo esto, vamos a ver paz en la familia. Si tenemos paz en la familia, vamos a tener también paz en la iglesia, y la iglesia va a tener tiempo de vestirse con toda la armadura de Dios, prepararse para hacer guerra contra Satanás. Nosotros estamos listos entonces en Cristo Jesús para hacer guerra contra Satanás. Bueno, esto concluye nuestro estudio de Efesios. Vamos a empezar en la próxima clase en un estudio de Colosenses, pero mientras que Dios, el Señor, nos bendiga con paz siempre para hacer una iglesia que le agrada siempre. A Dios la gloria. Hasta luego.